tal? He tenido gracias. ahí un Bien. problema de conexión y ahora ya he vuelto. Encantada de que esté la entrevista. No, a vosotras por invitarme. Bueno, todo bien, todo. No Sí, sé por todo dónde te bien. encuentras, por Madrid o sí, ¿no? Sí, yo estoy en Madrid, con muchas cosas. Sí, ayer tuvimos una jornada con defensoras de derechos que estuvo la Secretaría de Estado, estuvo muy interesante, la verdad. Así que nada, ahí Perfecto. estamos impulsando la ley, Ya. a ver si conseguimos que Eso salga es, en esta legislatura. Sí, sí. eso es. Bueno, pues de eso vamos a hablar en esta entrevista, que además forma parte, como ya te hemos contado, y si las personas siguen los vídeos anteriores también saben que forma parte del ciclo de webinar y entrevista inspiradora del proyecto Food of Future. Así que justo hoy queríamos hacer un temático. Ya hicimos una pequeña incursión en un webinar, pero bueno, fue también hace ya algunos meses que ya ha tenido otro tipo de proceso y otro tipo de evolución también, tanto la normativa como su posible aplicación. Así que, bueno, nos pareció absolutamente importante y necesario poder contar contigo y que le hicieras un monográfico específico de la normativa, de lo que implica, de lo que significa. Así que, de verdad, muchas gracias por haber hecho un hueco y aceptar la invitación. Y para nosotros, de verdad, un placer contar contigo y también con la plataforma y que Bien. nos cuentes. Muy bien, muchísimas gracias a vosotras también para que Estupendo. podamos compartir Bien, pues lo que mira, estamos trabajando todos. Sí. eso es. Pues mira, Amaya, para empezar, si te parece que si te puedes presentar a ti, al Observatorio también de Responsabilidad Social Corporativa y a la plataforma de empresas por empresas responsables, para que puedan conocer más y las personas se puedan situar un poco más en quién eres tú y lo que trabajas y también quiénes son estos espacios de coordinación. Vale, perfecto. Pues yo, bueno, me llamo Amaya Cero, estoy aquí en Madrid y soy la responsable de Empresas y Derechos Humanos en el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa y luego soy la coordinadora de la plataforma por empresas responsables. El observatorio es una organización sin ánimo de lucro que la forman un conjunto de organizaciones de la sociedad civil y sindicatos que nació ya hace mucho tiempo, es como un poco pionera, ¿no? en este campo, para que la aplicación de la responsabilidad social corporativa pues, se hiciera de manera eficiente, que fuera correcta. Y lo que hacemos en el observatorio es una labor de sensibilización hacia las empresas y también hacia la sociedad. Hacemos una labor de seguimiento de las políticas públicas, cómo se están implantando, y hacemos una labor de investigación, ¿no? Uno de los, por ejemplo, de los estudios que realizamos es el análisis de las memorias de sostenibilidad del IBEX 35 y de los estados de información no financiera, para ver un poco cómo están cumpliendo las empresas o pues requisitos desde buena gobernanza, impacto en derechos humanos, medioambientales. Y lo que vemos, pues es para traeros una pincelada de lo que dicen estos estudios, que tienen muchísima información, son muy densos, los llevamos haciendo hace muchísimos años, entonces podemos ir viendo también la evolución que están teniendo las empresas, ¿no? En estos aspectos y en estos reportes. Es que al final de las empresas del IBEX 35, pues solo un 33% hace una identificación de riesgos sobre derechos humanos, ¿no? Es decir, una de las problemáticas que yo creo va a surgir a lo largo de toda la conversación es que la conducta empresarial, obviamente, hay muchas empresas que hacen las cosas muy bien y que trabajan muy bien para que se respeten pues, todos los derechos humanos, medio ambiente, laborales, a lo largo de todas sus cadenas, ¿no? Pero lo que vemos es que, bueno, pues desgraciadamente la voluntariedad. Sabéis que llevamos, por ejemplo, con los principios rectores de la ONU desde 2011, ¿no? Que son unas guías de comportamiento. Bueno, pues tiene como un techo, ¿no? Pues vemos que solo un 33% de las empresas lo hacen. Entonces, lo que vemos nosotros, ya en tronco con lo que estamos haciendo en la plataforma, ¿no? Es que al final es necesaria que haya una legislación, ¿no? Es decir, que haya una obligación formal de realizar procesos para que las empresas respeten los derechos humanos y se hagan responsables si hay daños al final sobre los mismos y que las víctimas puedan acceder a justicia y a reparación, ¿no? Entonces, hace 2000 años, estoy yo ya, me ha parecido que estoy aquí trabajando muchísimo tiempo. Hace 2 años, 15 organizaciones de la sociedad civil y un sindicato, pues nos unimos
para trabajar con el objetivo de que exista en España una ley de debida diligencia sobre empresas en materia de derechos humanos y medio ambiente. Somos organizaciones, cuando pensáis, bueno, y vosotros lo sabéis, en organizaciones de la sociedad civil, pues todas trabajamos en muchísimos temas, muchísimas prioridades, enfoques muy distintos, pero todas estas organizaciones de procedencia muy distintas, porque hay medioambientalistas como Greenpeace, derechos humanos como Amnistía, de cooperación, como las coordinadoras de comercio justo, las coordinadoras de ONG al desarrollo, entre culturas, Enlázate, es decir, somos de procedencia muy distinta, pero todos consideramos que el impulso de esta ley realmente es prioritario, ¿no? Y es muy importante, y estamos poniendo y haciendo muchísimo trabajo para intentar que se pueda aprobar en esta legislatura, ¿no? Y también es muy importante porque muchas de las organizaciones trabajan con casos concretos de abusos que se han dado sobre el terreno, que están documentados y vemos las implicaciones que tienen para las comunidades afectadas y el medio ambiente, ¿no? Entonces, pues nos hemos puesto de acuerdo todas estas organizaciones para trabajar sobre esta ley. Y bueno, ya hacemos distinto tipo de trabajo, ¿no? Hacemos trabajo obviamente de incidencia política, que podemos hablar mucho más de dónde está actualmente el momento regulatorio, ¿no? Hacemos también un trabajo de sensibilización con empresas para que entiendan también cuáles van a ser las consecuencias de la ley. También poder escuchar, ¿no? Cuáles son las barreras que ellas ven, entender y poder tener un diálogo con ellas. Y luego hacemos también un trabajo obviamente, de contenido, ¿no? ¿Qué es lo que queremos que tenga esta ley? ¿Cuáles son los puntos que nosotros consideramos fundamentales? Que si queréis luego lo vemos. Y luego un trabajo también pues, de comunicación, ¿no? Y entonces este es el trabajo que estamos realizando en la plataforma. Y la plataforma, aparte de las organizaciones, pues tiene el apoyo, por ejemplo, de CEPES, que es la Confederación Empresarial Española de Economía Social, que representa como un 10% del PIB, más de 40.000 creo que son empresas y da trabajo como a unos 2 millones de personas, ¿no? Entonces, bueno, pues es un tema muy importante y que va más allá de la sociedad civil, ¿no? Y luego también decir que somos 16 organizaciones, pero en conjunto, como hay plataformas, pues representamos a 530 entidades y tenemos una base social pues como de unos 3 millones de socios, ¿no? Genial, Amaya. Bueno, como tú dices, tendremos tiempo para profundizar más sobre la debida diligencia. Para situarnos un poquito más, si nos puedes compartir cómo defines tú el sistema alimentario actual mayoritario, si piensas, por ejemplo, que hay puntos que sí o sí tiene que cambiar o si hay algo que puede permanecer de este modelo actual prioritario. Bueno, quiero decir, el sistema alimentario, los riesgos están como muy identificados y muy estudiados, ¿no? Hay guías sectoriales de la OCDE que hablan de los riesgos que tiene, por ejemplo, el sector de la agricultura, ¿no? Desde posibilidades de vulneración de riesgos en cuanto a la tenencia de la tierra, riesgos de derecho laboral, de incumplimiento de derecho laboral, porque suelen ser muchas veces, se requiere un trabajo muy intensivo, riesgos de derechos humanos, de acceso al agua, es decir, creo que es un sector que hay como consenso en que es un sector, pues es un sector de riesgo, ¿no? Lo que vemos nosotros como problemas, pues hay como varios, ¿no? Si pensamos un poco en el sur global, ¿no? Por ejemplo, ayer se estaba comentando que habíamos tenido un encuentro con defensoras, unas de ellas venían de Guatemala y, por ejemplo, se trabaja en sus tierras mucho el cultivo del azúcar, del hule y otro tipo de monocultivos, ¿no? Pues muchas veces se producen deforestaciones ilegales, muchas veces hay un conflicto con expulsión de personas o comunidades que viven en esas tierras para poder realizar esas explotaciones agrícolas. Luego hay un uso muy intensivo de recursos hídricos que a veces deja a las comunidades pues, con poco acceso a agua y un uso que no sigue un poco los estándares de seguridad y salud, pues en el uso a veces de pesticidas y fertilizantes, ¿no? Que pueden provocar pues, un agotamiento del suelo o pueden provocar unas contaminaciones pues, de acuífero o de otro tipo de cultivos, ¿no? Entonces, este es un modelo que se da en algunas partes que consideramos obviamente que es problemático y luego también no nos tenemos que ir tan lejos, ¿no? Y bueno, ¿qué os voy a contar a vosotras, ¿no? Pues la agricultura intensiva en España, en Italia, en el sur de Europa, pues sabemos que se producen
muchas vulneraciones de riesgos laborales, que hay vulneraciones especialmente también con mujeres migrantes, condiciones pues insalubres de alojamiento. Es decir, que es un sistema que todos comemos todos los días muchas cosas, pero pues muy problemático en muchos casos, no en todos los casos, obviamente, ¿no? Para decir un poco puntos positivos, pues yo creo que los consumidores sí que están empezando a preguntarse más de dónde vienen los productos, a querer saber cómo se han cultivado las cosas, qué implicaciones tienen, ¿no? Entonces yo creo que eso es un punto positivo y creo que es un punto que entre todos tenemos que hacer más fuerza, ¿no? Seguir preguntando, seguir exigiendo. Y luego creo también que, bueno, pues hay ya supermercados, distribuidores que están empezando a hacer análisis de impacto, ¿no? De riesgos de impacto sobre los derechos humanos. Entonces eso también hace que poco a poco las cosas puedan ir cambiando. Y luego ya hay leyes en ciertos países, como la ley francesa del deber de debida diligencia o la cadena de suministro alemana que va a estar en vigor ahora en 2023. Y si yo soy un proveedor de un supermercado alemán, me va a acabar impactando esa ley, ¿no? Entonces voy a tener que realizar procesos para asegurar que no estoy vulnerando derechos humanos y medioambientales. Entonces esos son un poco los puntos positivos que vemos en la evolución del sistema alimentario, ¿no? Vale, perfecto, Amalia. Y digo también por situarnos también desde la plataforma, con todo el trabajo que hacéis y dentro de la situación que has comentado de incumplimiento de derechos, también de propiedad de explotación de la tierra o del uso de la tierra o de todas las circunstancias o de, en algunos cultivos también, el sumatorio de condicionamiento o de cumplimiento de derechos a personas extranjeras. Todo esto desde la plataforma o aparte o en paralelo con la debida diligencia, ¿cómo trabajáis ya o cómo se estaba trabajando o cómo estáis trabajando, no sé si la detección o la puesta en conocimiento de algunas situaciones? ¿Cómo trabajáis en paralelo o aparte de la debida diligencia por conocer un poco el Claro, estado claro. de la situación y ahora ya añadimos más información sobre la debida Claro, diligencia? hay un tema importante que es, bueno, la documentación de casos, ¿no? De vulneraciones, que eso lo hacen las distintas organizaciones que trabajan en la plataforma. Muchas de ellas llevan muchísimos años documentando casos de abusos, ¿no? Entonces, este es un punto de partida importante porque tienes que conocer lo que es obvio, pero hay que conocer lo que está pasando, ¿no? Poderlo documentar. Entonces, hay muchas organizaciones que llevan muchos años. Tenemos casos pues en Guinea-Bissau con una compañía española en un tema de cultivo de arroz, pues que bueno, hubo un acaparamiento de tierras, por ejemplo, y luego el uso de pesticidas de una manera que no sería a lo mejor la que haríamos aquí en Europa, que ese es uno de los problemas, ¿no? Que los estándares se rebajan muchas veces cuando las empresas van a otros países donde a veces la legislación es más laxa o no existe una legislación o el Estado no tiene capacidad a veces de que la legislación se cumpla. Pues, por ejemplo, hubo un desplazamiento de los mosquitos de la malaria y acabaron afectando a las poblaciones. Entonces, lo que hacemos es documentar, las organizaciones de la plataforma documentan distintos casos para conocer qué es lo que está pasando y cuáles son las principales problemáticas, porque esto es muy importante. Porque bueno, hay problemáticas. Se vincula con la debida diligencia, obviamente, pero una es prevenir, o sea, ¿qué tiene que hacer una empresa antes de ir a ningún sitio, pero incluso aquí en España, para prevenir que esto pueda pasar, ¿no? Eso es como lo fundamental. ¿Qué procesos tiene que establecer? Luego, si se están produciendo daños, ¿qué tiene que hacer para mitigar o cesarlos? Y luego un punto importantísimo, que esto está documentado no solo en casos del sistema alimentario, sino en casos de construcciones de presas, en un montón de casos diferentes, es la dificultad que tienen las víctimas para acceder a la justicia, ¿no? Esto es un punto fundamental. ¿Por qué? Porque, como decía antes, a veces no existe legislación en esos países o es muy laxa, a veces el gobierno no tiene el poder por distintas situaciones de poder ejercer su autoridad para que la legislación se cumpla
Y luego también pues que las empresas matrices europeas pues no van a poder ser juzgadas. Muchas veces se juzga a la subsidiaria, pero no se juzga a la empresa española. Entonces, no hay ese alcance de responsabilidad transnacional, ¿no? Y luego las víctimas pues tienen muchísimas barreras, ¿no? Desde a veces tener que ser ellos los que lleven toda la carga de la prueba, como puede una persona de un país, pero incluso cualquiera de nosotros, a veces conocer todo el entramado empresarial que hay para determinar cómo es esa cadena de valor, de dónde parte la empresa matriz, o sea, para poder establecer si la empresa realmente hizo todo lo que tenía en sus manos para prevenir esos impactos. Entonces, pues, por ejemplo, nosotros pedimos que haya una inversión de la carga de la prueba, ¿no? Por ejemplo, los plazos de prescripción a veces son cortísimos. Un año o menos. En ese tiempo, ¿cómo consigues todas las pruebas? Y luego pensar que hay daños que se hacen al medio ambiente y a las comunidades de contaminación que no surgen al minuto. O sea, son consecuencias que surgen con el tiempo, enfermedades que pueden surgir con el tiempo. Es decir, que se necesita también ampliar, por ejemplo, estos plazos, ¿no? También, como decía, pues que las víctimas, si quieren, puedan recurrir a la justicia europea o del país de origen de la empresa matriz, que los tribunales españoles sean competentes para juzgar a la empresa. Es decir, hay muchas barreras muy importantes y luego otra cosa muy obvia que vosotras entiendo que conocéis mucho mejor que yo es también todo el tema de cómo impacta la actividad empresarial de una forma diferenciada, ¿no?, a las mujeres y de forma diversa, ¿no? Y muchas veces pues esto no se tiene muy en cuenta. Los derechos humanos a veces parece que son los derechos de los hombres, por decirlo así un poco burdo, ¿no? Entonces también es muy importante detectar cuándo no se identifican estos problemas, ¿no?, hacia problemas específicos de mujeres y niñas para poderles poner un remedio, ¿no? Entonces, esto también tiene que estar incorporada esta perspectiva de género en la legislación. Vale, Amaya, genial. Bueno, ya nos ha adelantado puntos importantes de esa debida diligencia, simplemente para que se quede claro el concepto, para ir aclarando un poco el concepto, para que las personas bueno, puedan tener claro de qué se trata cuando hablamos de debida diligencia en materia en derechos humanos y medioambientales, para aclarar el concepto de qué se trata, qué significa esa propuesta y qué significaría también su aprobación. Sabemos que hay muchos agentes que están implicados en la redacción y aprobación definitiva de esa normativa. Entonces, para simplemente aclarar ese concepto. Claro, la debida diligencia, que tiene un nombre, bueno, se lo pusieron en los principios rectores de la ONU de 2011, que venía del mundo financiero, pero es un nombre que la verdad muy difícil, ¿no? O sea, lo oímos todos y hemos tenido que acostumbrarnos mucho a oírnos, ¿no? Pero al final, bueno, pues es un enfoque de prevención de riesgos, ¿no? Hay que verlo un poco así. A veces yo pienso que la gente piensa un poco en la prevención de riesgos laborales, que nos pasa, que lo conocemos todos, ¿no? Que hacen las empresas para prevenir que se produzcan riesgos laborales y si se producen, pues cómo se compensa, ¿no?, a los trabajadores. Es decir, es una forma simplificada, pero es al final un principio de prevención, un enfoque de prevención de riesgos. Entonces, tiene diversas etapas, las cuento porque entiendo que es importante para que estemos todos un poco sobre el mismo nivel, ¿no? Por un lado, la empresa tiene que hacer como una declaración pública, ¿no?, de su voluntad de respetar los derechos humanos y el medio ambiente, ¿no? Tiene que tener como dentro de su misión, sus valores, esta declaración pública y que todo esto baje a todos los niveles de la empresa, ¿no?, y que esté incorporado en todos sus temas de gestión. Luego la empresa tiene pues, que establecer unos procesos para identificar y evaluar todos los riesgos reales o potenciales que podría pasar, también es muy importante, a lo largo de toda su cadena de valor, no solo de sus actividades propias. Pero ¿qué pasa si soy un supermercado? ¿Cómo se están cultivando los tomates, los pimientos, por ejemplo? ¿O cómo se está realizando el plato preparado en no sé dónde? ¿O de dónde viene la leche que estoy comprando, ¿no? Por ejemplo, hay un caso ahora mismo en la justicia francesa sobre carne de vacuno
que viene de la deforestación ilegal del Brasil, ¿no? Pues en toda mi cadena yo tengo que hacer este análisis, ¿no? Una vez que lo he hecho, tengo que prevenir, tengo que tener planes para prevenir que no pase. Y si pasa, pues cómo los mitigo, ¿no? Obviamente, si hay impactos, hay que cesarlos, hay que proporcionar reparación a las víctimas y tiene que ser un proceso continuo. O sea, la debida diligencia no es, me lo hago una vez al año y ya he acabado, ¿no? Esto tiene que ser un proceso realmente continuo, porque es que los riesgos, los contextos, las situaciones, y más que lo estamos viendo ahora actualmente con todos los días, ¿no? Con todo lo que está pasando, las cosas van cambiando. Entonces tiene que ser un proceso continuo y además exige una transparencia, es decir, que las empresas publiquen estos planes, que publiquen los resultados, que se pueda hacer un seguimiento. Y luego, muy, muy importante, en todos estos procesos tienen que estar consultadas las partes interesadas, tienen que estar consultados los sindicatos, las comunidades donde se desarrollan las actividades, la sociedad civil, los trabajadores, es decir, los titulares de los derechos tienen que estar consultados para que el plan sea un plan realmente integral, cohesionado y que tenga sentido y que dé respuesta para todo el mundo, no únicamente para la empresa, ¿no? Esa sería un poco la debida diligencia, cuáles son los pasos. Entonces, no sé si ahora si queréis que entremos ya en lo que le pedimos a la ley, porque la ley que nosotros pedimos va más allá de esta mera debida diligencia, ¿no? O sea, nosotros pedimos que haya una obligación formal de que las empresas tengan que realizar estos procesos de debida diligencia y que si no se cumplen, si no lo realizan, pues que haya sanciones administrativas. Sanciones administrativas que también a veces hay que verlo como incentivos para empresas que cumplen, ¿no? Porque hay empresas que lo realizan y cumplen. Es decir, pues por ejemplo, que todo lo que tenga que ver con la contratación pública, aunque ya existen algunas cláusulas, pero que si tú no has cumplido con estos procesos no puedas acceder a ciertas ayudas o no puedas acceder a ciertos tipos de contratación pública, ¿no? Esto es muy importante, pues estas sanciones administrativas, ¿no? En el caso de que a pesar de tener todos estos planes, pues se produjera un daño, consideramos totalmente necesario que haya una responsabilidad civil, ¿no? Que haya una responsabilidad civil para, al final, como decía, que las víctimas puedan acceder a justicia y a tener una reparación, ¿no? Y entonces esta responsabilidad civil va más allá de lo que se conoce puramente como debida diligencia, y pero que consideramos que es necesario porque el riesgo que se cumple a veces simplemente con hay que hacer los planes es que se convierta en un hecho, como en un marcador de casillas, ¿no? He hecho esto, ya lo he hecho y yo ya me desentiendo de mi responsabilidad, ¿no? Y eso es lo que hay que tener mucho cuidado y en lo que estamos trabajando mucho, tanto en toda la incidencia en la directiva, que ahora vamos a hablar, como en nuestras propuestas de ley nacionales, que tenemos que ir más allá. Y luego, como decía antes, pues que tiene que haber aspectos como inversión de la carga de la prueba, que los tribunales españoles puedan ser competentes, alargar el plazo de prescripción. Y dos cosas que también muy importantes es que cuando hablamos nosotros de nuestra ley, la ley que nosotros proponemos de debida diligencia, es que abarque a empresas españolas u operando en España, pero que tenga alcance su cadena de valor global. Es decir, una empresa española que está en un tercer país también es responsable de lo que pasa en el tercer país, ¿no? No simplemente de lo que está realizando en España. Como os había dicho antes también, que en todos estos procesos haya una perspectiva de género, que esté incluida la perspectiva de género en todos los procesos y en los análisis, porque a veces hay casos que nos parecen muy simples, pero se pudiera no sé, de pronto contratan mujeres, todas muy jóvenes, pero no hay ninguna embarazada porque a lo mejor las despiden, ¿no? Entonces, si tú no piensas en un enfoque de género, es un ejemplo muy sencillo, pero pues puedes estar vulnerando derechos, ¿no? También pedimos, obviamente, que haya una autoridad competente que vele porque estas obligaciones de debida diligencia se cumplan y que sea esta autoridad que tiene que ser obviamente independiente, que tiene que tener recursos y que pueda establecer sanciones por incumplimiento, ¿no? Con distintos niveles de sanciones según la gravedad y la transparencia. O sea, las empresas tienen que publicar su informe en un sitio accesible y que los trabajadores, etcétera, puedan
puedan acceder a la sociedad civil, o que todos podamos acceder a ver cómo están realizando estos planes, cuáles son los impactos, cómo están evolucionando, etcétera, ¿no? Entonces, esos serían un poco los puntos básicos, pero para nosotros, como os hemos dicho, por todo ese trabajo de las organizaciones sobre el terreno, el acceso a la justicia es fundamental, y la existencia de esta responsabilidad civil. Perfecto, Amaya. Y para seguir ampliando y ahora ya aterrizando también en el contexto estatal, has hablado de las propuestas adicionales a la propuesta del Parlamento de la debida diligencia y de la ley específica con todas las aportaciones de toda la gente de interés, ya más aplicado, o entendemos que más aplicado obviamente al ordenamiento jurídico español y a la transposición de la propuesta a la normativa estatal. ¿Qué implicaría eso a nivel de normativa, o para que tengamos como el mapeo posible? Si se aprueba la ley de debida diligencia, tendría después otras transposiciones, a su vez, entendemos, en otras normativas de carácter social y laboral, o incluso de comercio internacional. Si nos puedes explicar un poco qué es lo que se prevé y cómo quedaría a nivel estatal la debida diligencia. Vale, o sea, para hacer primero un panorama, si os parece, ¿no? Para que todos lo tengamos claro, hay una propuesta de la Comisión Europea para una directiva sobre este tema, que actualmente, pues, el Parlamento Europeo está fijando su posición y luego va a haber unas negociaciones. Esta directiva, que obviamente es como pionera, entonces en muchos sentidos es bienvenida, porque, bueno, pues tiene... va a exigir a las empresas, lo que pasa que el ámbito de aplicación es un poco grande. Nosotros consideramos, que no lo he dicho antes, que tiene que aplicar a todas las empresas, porque no es el tamaño lo que a veces correlaciona directamente con el impacto que tienen las empresas, aunque obviamente estas necesidades o estas obligaciones de debida diligencia tienen que ser proporcionales al tamaño de la empresa, los riesgos, etcétera, pero bueno, cubre a pocas empresas europeas, pero bueno, es un punto de partida. Contempla la responsabilidad civil, pero con ciertas lagunas. No contempla facilitar el acceso a las víctimas a la justicia, por ejemplo, ¿no? Y luego tiene otros términos un poco problemáticos sobre la cadena de valor, ¿no? Hasta dónde va a llegar la cadena de valor. Es decir, es una directiva interesante, pero que tiene lagunas muy importantes y que pensamos que hay un riesgo de que no sea efectiva. Entonces, bueno, estamos trabajando con asociaciones, por ejemplo, con la Corporación Europea de Justicia Corporativa, que, bueno, que es un grupo de muchísimas ONGs a nivel europeo, para conseguir que todas estas peticiones que os he dicho antes, pues que estén incorporadas, ¿no? en la directiva. Pero al mismo tiempo consideramos que es fundamental. Hay países que ya tienen legislación nacional, como he dicho antes, como Francia y Alemania, también con sus limitaciones, pero también es un primer paso, y hay casos que se están llevando en la justicia francesa. Entonces, ¿por qué es importante una ley en España? Pues digo los dos motivos, y luego voy más a la pregunta concreta que me has dicho. Un motivo es, bueno, la directiva no está siendo lo suficientemente potente desde nuestro punto de vista, ¿no? para asegurar que no haya vulneraciones. Las directivas tienen un proceso de negociación largo, es decir, entre que se negocie y llegue a España pueden pasar, siendo muy optimistas, 3 años, medianamente optimistas 5 o más, ¿no? Entonces, es mucho tiempo para que se sigan produciendo estas vulneraciones, ¿no? Y luego, consideramos que hay una oportunidad en España de tener una ley mucho más fuerte, que cumpla los requisitos que nosotros pedimos. Es una ley que está en los compromisos del gobierno, está en el plan anual normativo, existe ya un borrador de anteproyecto de ley, y consideramos que esta ley, aparte de que daría pues más seguridad, ¿no?, en el territorio español, o empresas que operen en territorio español, y obviamente a comunidades afectadas fuera del territorio español, también creemos que puede ser un punto de partida muy importante para que el gobierno español se posicione de cara a la directiva, refuerce la directiva, teniendo en cuenta que vamos a tener la presidencia de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023 y probablemente la negociación de la directiva no se haya acabado, ¿no? En cuanto a cómo va a implicar a otro tipo de
normativas que me has comentado. Yo no soy jurista y no tengo todo el detalle, pero en el anteproyecto de ley pues se modifican algunas leyes. Luego, si queréis esto y queréis entrar más en detalle, os puedo mandar información detallada. Perfecto. Ya, ¿vale? Pero yo creo que aquí hay dos puntos principales que la legislación actual no cubre, ¿no? ¿Y por qué esta ley? Porque podemos decir, bueno, en España ya tenemos muchas leyes para que se respeten los derechos humanos, el derecho laboral, el derecho medioambiental, ¿no? ¿Cuáles son las dos características principales? Una es la cadena de valor, es decir, que la empresa matriz sea responsable de su cadena de valor. Es decir, las empresas al final pues se benefician también muchas veces de costes por externalizar, por deslocalizar. Entonces, tienen una responsabilidad sobre esa cadena de valor. Entonces, esa cadena de valor es muy importante, ya sea dentro de España o en terceros países. Y luego, bueno, la cadena de valor y luego que sea de alcance transnacional, ¿no? Actualmente, pues una empresa española va a ser responsable de lo que haga aquí y puede ser responsable de lo que haga en otro país según la ley de otro país, pero si esta empresa contrata o su filial o tiene una subsidiaria o una contrata en un tercer país, pero obviamente la empresa española que opera en España se está beneficiando de ciertas cosas por esa deslocalización, va a ser responsable también de lo que ocurra en esos países, ¿no? Entonces, esos son los dos puntos un poco que van más allá de las normativas que tenemos actualmente. Genial, Amaya. Y bueno, me gustaría preguntarte la valoración que los agentes o personas implicadas, empresas, corporaciones, que forman parte de esa cadena desde la producción hasta el último eslabón, incluso también las personas que trabajan en el sector de producción primaria de alimentos, ¿cómo perciben, qué valoración hacen de esta normativa? O sea, tenemos como distintos niveles, ¿no? Hay empresas que están muy comprometidas, que incluso han escrito statements públicos en el Reino Unido a favor pidiendo una ley, pidiendo también una directiva más fuerte, empresas muy reconocidas y también, por ejemplo, hay un statement de la Asociación del Cacao, no sé si estoy diciendo bien el nombre, pero que han sacado un statement hace nada pidiendo también que la directiva sea reforzada en ciertos puntos. Es decir, hay empresas que ya están realizando procesos de debida diligencia, incluso en estos statements van más allá, piden responsabilidad también, porque para ellas también al final se encuentra una desventaja competitiva, ¿no? Frente a empresas que no están haciendo estos procesos y al final pues están yendo simplemente a coste. Entonces, cuando a veces van a hacer licitaciones o van a poner un precio a los productos, pues se encuentra una desventaja competitiva, ¿no? Entonces, hay como este grupo de empresas. Hay otro grupo de empresas pues que sí que está haciendo procesos, pero que son más, o asociaciones empresariales, pues que son más partidarias de la voluntariedad, ¿no? De que se haga todo la voluntariedad. En un mundo ideal, creo que estaríamos todos de acuerdo en que lo mejor sería que todos hiciéramos las cosas de forma voluntaria, pero es que llevamos muchos años desde los principios rectores con muchos casos y hemos visto pues, que la voluntariedad no está dando sus frutos, ¿no? Entonces, bueno, pero muchas de estas empresas tienen muy claro que la legislación en debida diligencia va a llegar, ya está en la mesa con la directiva, ya hay planes nacionales y muchas veces, incluso si no hubiera alguna ley española, les va a afectar la ley alemana, ¿no? Si tú provees de productos agrícolas a un supermercado alemán y el supermercado alemán está sujeto a esta ley de cadena de suministro, pues te van a llegar ciertos requerimientos, ¿no? Es decir, que yo creo que hay un sector empresarial que lo tiene claro, que esto va a llegar y se están preparando. Luego hay una parte del sector que no lo conoce bien, que tiene dudas muchas veces por desconocimiento también, ¿no? Hay un argumento que se escribe mucho a veces de pues, que es un paso más en la burocracia, que tiene unos costes muy altos, pero bueno, los análisis normalmente obviamente tiene un coste, pero no es un coste tan excesivamente alto y luego si tú lo piensas en prevención de esos riesgos que vas a tener
costes reputacionales, es decir, no vemos que ese sea un argumento realmente sólido para estar en contra, ¿no? Y luego están las pymes, obviamente, que a veces pues, que es muy comprensible, ¿no? Que tienen miedo de que estas obligaciones a las grandes empresas, porque, por ejemplo, la ley alemana y la francesa tienen umbrales de aplicación muy altos, 5.000 empleados, 3.000. Entonces tienen miedo de que las grandes empresas como que trasladen la responsabilidad, les trasladen la responsabilidad a ellas y que sean ellas las que tengan que asumir todos los costes, ¿no? Entonces, esto es un tema que la legislación también tiene que tener en cuenta. Hay algunas consideraciones en la directiva sobre este tema de establecer planes, pero obviamente es un tema pues, que también hay que tener en cuenta y bueno, la debida diligencia es un concepto que tiene en cuenta también esa proporcionalidad, ¿no? Entonces no se puede exigir lo mismo a unas empresas y a otras, también tiene que tener en cuenta los riesgos, ¿no? Es decir, qué riesgos tienen unas empresas y otras, y entonces qué tipo de planes van a tener que establecer, es decir, entonces el sector, pues hay como distintas maneras, ¿no? Y luego, pues Claro. es obvio pues, que sí que hay un lobby empresarial de ciertos sectores en la directiva, etcétera, pues para que se rebajen ciertas medidas. Pero yo me quedo también con que hay muchas empresas que también están intentando que las cosas funcionen, ¿no? Y trabajando hacia ello. Bueno, y luego también tú lo que comentabas que se aplicará cierto principio de proporcionalidad o de responsabilidad, o al menos debería de serlo. Mira, Amaya, te he comentado porque alguna vez que hemos tratado el tema o que hemos puesto alguna información o algún post informativo en Facebook, y nos parece también importante recalcártelo como feedback o un poco como testeo de lo que se valora de esta nueva propuesta, que sí, que sería importante, y además porque a nivel internacional o transnacional. Pero la cuestión un poco, el feedback que hemos recibido es como la sensación de otro papel mojado. Es decir, del cumplimiento, más que otro papel mojado, que también es el feeling que hemos recibido con comentarios o con feedback de decir, vamos a ver, ya hay normativas que recogen los derechos humanos, ya hay normativas que recogen los derechos sociolaborales y durante mucho tiempo existiendo ese reconocimiento, ha habido serios incumplimientos de las normativas del cumplimiento de los derechos que ya están reconocidos. Entonces, claro, cuando, como feedback, digo también para que tú también, que supongo que habrás tenido también respuesta y testeo de todo tipo, un poco la sensación de decir, vale, sí, y ahora, ¿qué se espera con este instrumento que no estuviera ya o que se pudiera haber recogido? Primero, con el cumplimiento de derechos que ya están reconocidos y que se siguen incumpliendo. Incluso en la práctica diaria y como en concepto legitimado en general. Y luego, ¿qué se espera que esto haga que no se ha podido hacer antes, con lo que ya está reconocido? ¿Y qué se espera que esto cumpla a nivel práctico, que no se está cumpliendo a nivel práctico con cosas muy obvias? Entonces, esa sería un poco la pregunta también que te trasladamos de por qué Claro. y por qué ahora, sería la pregunta. O la pregunta también de por qué ahora, cómo hasta ahora no ha habido supuestamente un instrumento que faltaba totalmente imprescindible como para dotar de lógica de esta sin sentido de comercio o de intercambio internacional. Esa sería una pregunta que es importante. Y luego también, en relación con eso, luego también para ver también el sentido, si nos puedes comentar o hasta dónde está un poco la aplicación, si va a ser de debido cumplimiento, al menos para todos los países miembros de la Unión Europea, y si no es así, entendemos que quedaría ya diferenciado por país o por la relación entre los países. ¿Y qué pasa fuera de la Unión Europea cuando no haya una normativa parecida o de aplicación? Porque podemos empezar a jugar con que aquí sí se pide, pero cuando las importaciones se pide o no se pide, ¿qué lagunas pueden quedar? Todo eso, sí, Claro, o sea, hasta ahora diría. realmente cuando pensamos en las cadenas de valor globales, lo que teníamos son marcos voluntarios, es decir, los principios rectores de Naciones Unidas, las guías directrices de la OCDE, son guías voluntarias, es decir, la empresa no las cumple
y no hay, porque incluso la OCDE con los puntos de contacto, que como sabéis, pues se pueden llevar casos, hay dictámenes de los puntos de contacto diciendo que la empresa incumplió y que debería revisar, pero la empresa no tiene realmente ninguna obligación legal, ¿no? Podemos debatir si hay derechos laborales en España, pues que a veces tampoco se cumplen, pero existe una legislación para cumplirlos y las personas afectadas pueden recurrir a ella. Y hombre, a veces no se cumplen, pero muchas veces se cumplen, ¿no? Si pensamos en prevención de riesgos laborales, yo no sé, pero conozco muchos casos de gente que gracias a esa ley, pues, ¿no? Ha tenido una reparación. Es decir, si no existe un instrumento vinculante realmente y que exija responsabilidad a las empresas, seguimos como hasta ahora, ¿no? Seguimos como hasta ahora. Vemos, por ejemplo, en los casos de Francia, donde hay una ley, pues que ya empieza a haber casos que se pueden llevar a los tribunales, y sin ese instrumento no se podía hacer nada. Entonces, ¿por qué es necesario? Porque esto va más allá de las leyes nacionales, como os decía, ¿no? Es decir, que una empresa, por ejemplo en Francia, pues hay una empresa, Casino, que está acusada por comprar productos cárnicos de la deforestación ilegal de Brasil. Sin esta ley, Casino no tendría ninguna responsabilidad sobre esa compra, ¿no? Entonces, si no existe esa legislación, no se puede exigir a las empresas, no van a tener esa responsabilidad y las víctimas no tienen ningún recurso para acceder a justicia. Obviamente, si la empresa brasileña puede ser juzgada en Brasil, ¿vale? La empresa que ha deforestado y que vende la carne en Brasil podría ser juzgada en Brasil, pero Casino no podría ser juzgada en Francia como responsable, ¿no? Entonces, es importante, yo creo, pensar que esto va más allá porque tiene ese alcance transnacional, tiene ese alcance de cadena de valor que no cumplen las legislaciones. Y luego, si una legislación en un país es más laxo, pues que las víctimas puedan recurrir a la legislación de la casa matriz donde está domiciliada, ¿no? Entonces, papel mojado, podemos decir que todas las leyes pueden ser papel mojado. Lo importante es que las leyes, como os decía, este tipo de leyes para nosotros vayan más allá de la debida diligencia, que haya una responsabilidad civil, que haya posibilidad para las víctimas de acceder a la justicia, que haya inversión de la carga de la prueba, que puedan ser juzgadas las empresas en los tribunales del país de origen. Es decir, tiene que ir más allá. Cuando se habla a veces de debida diligencia, claro, te puedes quedar, como os decía, bueno, yo ya he hecho mi plan, ¿no? Uno de los riesgos de la directiva es que da mucha importancia a las certificaciones. Nos parece muy peligroso, ¿no? Que te hagan un certificado, que te digan que todo está bien y con eso ya te exoneras de responsabilidad, ¿no? Ayer estábamos con defensores de Brumadinho en Brasil, que una empresa alemana certificó, fue un caso horroroso de una presa de contención de residuos mineros que se rompió y mató a 272 personas. Esa presa había sido certificada como que no tenía ningún problema de inestabilidad. Entonces, obviamente, la ley no se puede quedar ahí, tiene que ir mucho más allá. No puede decir, bueno, como yo ya he hecho esta certificación, si pasa algo, me exonero totalmente. Entonces, nosotros consideramos que la ley que nosotros proponemos, el anteproyecto que hemos visto en España, va más allá y cumple estos requisitos. Nos gustaría que fueran más allá de muchas cosas, como los ámbitos de aplicación que os decía, ¿no? Que son umbrales muy altos. O la directiva, que tiene ahí un término que lo llama relaciones comerciales establecidas. ¿Qué es una relación comercial establecida? Entonces hago relaciones más informales y así me libro de la responsabilidad. Es decir, que yo creo que lo que hay que hacer para que estas leyes no sean papel mojado y que puedan funcionar es que estemos todos muy alertas, que se trabaje muchísimo en los textos. Por ejemplo, en esta organización que os digo europea, se ve artículo a artículo, se trabaja enmienda a enmienda, buscando todos los posibles agujeros y vías de escape que puedan tener las empresas, ¿no? Y haciendo una presión de incidencia política, haciendo una presión ciudadana, con campañas también de apoyo. Es decir, que yo creo que
todo puede ser papel mojado, pero es que ahora no hay nada y ahora se siguen produciendo estos desastres, se siguen produciendo estas vulneraciones y las víctimas tienen muy pocos recursos. Tienen muy pocos recursos y las empresas europeas, cuando van muchas veces al sur global, pues es que no aplican los estándares, casos que vemos de cosas que pasan, que dices esto aquí y aquí pasan muchas cosas y vosotras lo sabéis muy bien, ¿no? Y lo sabemos todos, pero hay cosas en cómo construyen ciertas cosas, los materiales, utilización de ciertos productos químicos que pueden ser muy dañinos, que aquí no se permitiría. No digo que no pueda llegar a pasar nunca aquí, pero la base, o sea, tu base de partida nunca sería esa, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante pensar en estas leyes también, primero para la prevención, que es lo fundamental, ¿no? Pues eso, que los estándares sean iguales en todas partes y sean los máximos estándares para evitar que estos casos pasen. Y si pasan, que haya responsabilidad, ¿no? Entonces, bueno, consideramos que hay, bueno, tanto a nivel europeo como a nivel nacional en distintos países, muchísima gente trabajando precisamente para que estas leyes no sean papel mojado, para que estas leyes vayan más allá y luego, aunque la labor de que la ley se cumpla obviamente recae en el Estado, pues todas estas organizaciones de la sociedad civil estamos muy vigilantes y estamos haciendo seguimiento, es decir, muchos de los casos franceses que os contaba pues parten también de la sociedad civil, no solo de casos de vulneración, sino incluso se están siguiendo si las empresas están realizando esos planes de debida diligencia, ¿no? Es decir, se está haciendo también una labor de seguimiento, de monitorización para que pues, la ley pueda ser efectiva, pero claro que no es como directo, ¿no? No tienes la ley y ya el problema se ha resuelto y esta ley no va a resolver todos los problemas y todos lo sabemos, ¿no? Hay muchas más cosas, pero creemos que es un paso importante para luchar con la impunidad que vemos actualmente, con ese vacío de gobernanza, ¿no? Y esos prácticamente poquísimos recursos que tienen las víctimas. ¿Que podría ser mejor? Sí. ¿Que mejor que haya además un tratado vinculante de Naciones Unidas? Sí, para que vaya a todos los países, ¿no? Pero es un poco como lo vemos. Genial. Sí, desde luego, digo, mirando un poco al panorama internacional, viendo el modus operandi de todas las empresas, pero de muchas empresas, muchas grandes empresas, está claro la necesidad de tener una ley que responsabilice a la empresa y también que prevenga, que pueda prevenir la mala práctica en derechos humanos y medioambientales. Quiero decir que está claro que es necesario seguir este proceso. Y sobre ese proceso, yo creo que antes, cuando estabas hablando, ya nos había hecho como una previsión que este proceso de aprobación probablemente no veremos la ley antes de los 3 años, ¿no? O sea, Eso más en o cuanto a menos, la directiva, ¿no? Cuando a la pensamos en la directiva. directiva, sí. Eso, y o sea, ¿qué proceso se espera que continúe la debida diligencia hasta su aprobación? ¿Hay algunas fechas Claro, estimadas o algunos intermedios que alcanzar? Bueno, ahora el Consejo están haciendo sus negociaciones, luego el Parlamento también. No me he apuntado a las fechas, creo que tiene que haber unas fechas, creo que es en mayo, pero eso si queréis también lo puedo mirar. Disculpadme que no me lo he... No me he apuntado No te las preocupes. fechas concretas, pero bueno, se está trabajando en los distintos comités del Parlamento Europeo que tienen que emitir pues, como unos dictámenes para tener su posicionamiento. Y a partir de ahí luego empieza la negociación, lo que llaman los trílogos entre la Comisión, entre el Consejo y el Parlamento, y pues que se pueden alargar, ¿no? Entonces eso, nosotros no muy optimistas que en 2024 hubieran acabado negociaciones o antes, pero no sabemos. Luego también se va a renovar el Parlamento. Entonces, eso en cuanto a la directiva. Y luego en cuanto a la ley nacional española, ¿no?
para nosotros, bueno, el objetivo de la plataforma no es que hubiera solo una ley, es que hubiera una ley en esta legislatura, ¿no? Porque los dos partidos de coalición del gobierno lo llevan en sus programas, hay distintos compromisos, se incluyó en el Plan Anual Normativo en enero de 2023 y entonces nosotros consideramos que sería posible tener esta ley, esta legislatura, siempre que se aceleren los trámites, porque ya existe este borrador de anteproyecto de ley, pero bueno, pues está dentro del gobierno, pero no está avanzando al ritmo que necesitamos y pensamos en los plazos legales, ¿no? Para que tenga que llegar a la mesa del Congreso. Entonces nosotros estamos exigiendo y pidiendo continuamente a todos los ministerios implicados, ¿no? No solo al ministerio como el proponente de la ley, que es el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, sino a otros ministerios que van a ser fundamentales como Justicia, Economía, Comercio, ¿no? Pues que a partir de este primer borrador, pues que se establezcan las negociaciones, que pueda haber una consulta, pero necesitamos que se acelere y ahí estamos preocupados porque no vemos esa aceleración actual, ¿no? en el gobierno, y esto es un tema de gran preocupación para nosotros, porque consideramos que sería pues una oportunidad perdida de tener una ley progresista en este tema, que vaya más allá de la directiva, que pueda influir en la directiva, como os decía, ¿no? Con la presidencia española, que España pueda posicionarse de una manera mucho más adelantada que otros países. Y bueno, en eso estamos trabajando todos los días en el ámbito de la ley nacional para ver si conseguimos de verdad que se apruebe en esta legislatura. Perfecto, Amaya. ¿Y cómo se puede apoyar este proceso, tanto a nivel organizacional o institucional, y luego también como a nivel personal? Por una parte, a nivel organizacional o institucional, ¿cómo se puede apoyar? ¿Cómo se puede hacer más fuerza a nivel de lobby? ¿O cómo se puede colaborar con todas las entidades con las que estáis trabajando? Y luego también a nivel personal, pero luego en muchas ocasiones, tanto como persona o persona vinculada con el sistema alimentario o medioambiental o relacionado con la protección planetaria. Hay un hueco también para su participación, una orientación para que puedan apoyarlo, para que puedan firmar. Y luego también, porque todos los procesos legislativos que que tienen mucha mayor protección del cumplimiento de los derechos en general, el reconocimiento de los mismos, conllevan también una gran oportunidad de cambio de paradigma y de dejar de legitimar cosas que se estaban legitimando o de dejar de apartar la mirada hacia cosas que no vemos justo enfrente o la que no hemos acostumbrado a ver, que también ocurre. ¿Cómo se puede apoyar con ese cambio de paradigma, o sea, a nivel social, educativo o en otros niveles? ¿Y cómo se puede apoyar organizacional y personalmente? Vale, entonces, si quieres empiezo organizacionalmente, o sea, las organizaciones, por un lado, que la APER es una plataforma abierta, es decir, las organizaciones que se quieran adherir, tenemos como muy claro qué es lo que pedimos, en la propuesta técnica los objetivos están muy claros, es decir, no es pedimos una ley con estos requisitos, es decir, que está muy claro lo que pedimos. Quien quiera adherirse pues se pone en contacto conmigo, con la plataforma y esa es una manera de colaborar. Otra manera de colaborar es, por ejemplo, en septiembre pues hicimos una carta abierta a los ministerios pidiendo que se aceleraran los procesos y hubo organizaciones que no participan en la PER y sindicatos pues que se adhirieron a esta petición, ¿no? Entonces también pues apoyar cuando hacemos este tipo de peticiones que se vea pues el apoyo de la sociedad civil, por ejemplo, y creo que en este caso lo que es muy interesante es que son organizaciones de verdad muy diferentes, de ámbitos muy, muy diferentes, que están todas trabajando porque todas ven el impacto que esto tiene, ¿no? Es decir, es organizaciones que a lo mejor para otras cosas y en otros temas no se pondrían de acuerdo, pero en esto está muy claro, ¿no? Entonces, esa es una manera de apoyar. Como individuo, yo creo que lo que hablamos siempre, hay un tema de elecciones de compra, sabemos que no es fácil,
a veces es cansado incluso, o sea, a veces dices, ¿por qué tiene que ser tan difícil saber de dónde viene esto? ¿Por qué es tan difícil saber los ingredientes que tiene esta comida? ¿Por qué es tan difícil saber, ¿no? Y entonces también que hubiera una ley también facilitaría esa transparencia hacia la gente, ¿no? Saber qué se ha pedido, qué tiene que cumplir una empresa, ¿no? Entonces yo creo que las opciones de compra son muy importantes y preguntar, o sea, no solo cuando compras, pero pues si vas al mercado preguntar, ¿de dónde viene esto? O escribir a una empresa y decir, mire, este producto que me encanta, pero no me queda claro. Hay muchas cosas que es importante porque las empresas también pues tienen unas consideraciones reputacionales, ¿no? Entonces, también si tú sabes que una empresa está cumpliendo ciertos requisitos, pues también apoyar en tus actos de compra. A nivel campaña, por ejemplo, hay una campaña europea, a nivel europeo, que se llama La justicia es en español suena muy mal, como lo ponen en inglés siempre queda todo más directo, ¿no? Is everybody's Justice business. everybody. Sí, la justicia es como el negocio, al final quiere decir como la responsabilidad de todos, ¿no? Entonces hay también esta campaña europea de recogida de firmas que se puede apoyar, pero lo que tú dices del cambio de paradigma creo que es muy importante, ¿no? Porque al final con esto hay que intentar cambiar parte del sistema productivo, ¿no? Es decir, cuando decimos, algunas empresas nos dicen, es que no puedo controlar toda mi cadena de valor. Bueno, a lo mejor te tienes que preguntar qué modelo productivo tienes para no poder controlar toda tu cadena de valor, ¿no? Y cuando a veces sí que la controlas en muchas otras cosas, como control de calidad o trazabilidad de productos, por ejemplo, en el sistema alimentario, ¿no? Para seguridad y salud. Pero, o sea, necesitamos este modelo que y tener estos costes y bajar estándares para obtener ciertos costes, bueno, pues yo creo que todo esto es una cuestión abierta, pero yo creo que cada vez va calando más en la gente y luego pues también hay que tener en cuenta que no actualmente algunas de estas opciones de consumo responsables tienen un precio más elevado y que no todo el mundo puede acceder a ellas. Y esto creo que también es otro tema de debate, ¿no? No para hoy, pero ¿por qué si quiero consumir responsablemente, o sea, por qué hay esa imputación en el precio a veces por un consumo responsable, ¿no? Cuando no lo hay para que el producto no me haga mal, no me siente mal, ¿no? Porque es decir, que el consumo responsable debería ser, no sé si llamarlo un derecho, que a lo mejor es muy fuerte, pero para todo el mundo, ¿no? Que todo el mundo pudiera acceder a ello. Y luego, bueno, pues las empresas, pues yo creo que poco a poco se van concienciando, no todas, pero para eso estamos trabajando todos también, ¿no? Y yo creo que a veces en conversaciones también con gente que trabaja en ciertos departamentos de la empresa, ¿no? Pues también a veces tener leyes, les ayuda también a impulsar una visión que ellos tienen y que a veces también pues encuentran dificultades incluso dentro de ciertas. Algunos nos contaban, yo me voy a operar a un país donde la ley es mucho más laxa y si yo le digo que yo como empresa quiero hacerlo bien, me cuesta mucho, pero si yo les digo hay una ley que me lo exige, es como más fácil también, ¿no? Bueno, estos son pequeños detalles, ¿no? Pero bueno. Perfecto. Y bueno, para ir acabando, creo que toda la información que nos compartiste muy clara, con muchos detalles, buen ejemplo, nos queda muy claro qué es la debida diligencia y también el panorama que está claro que es necesario. Está más que claro que es necesario tenerla. Y para ir acabando, ¿algunas conclusiones o mensajes que te gustaría compartir para terminar la entrevista? Bueno, claro, el mayor mensaje en este momento es casi para el gobierno, pero ya también se lo hemos dicho muchas veces, pues que es fundamental que se aceleren los trámites, ¿no? O sea, es fundamental que se pueda ver, o sea, que el texto llegue a todo el mundo, que llegue al Parlamento, que se pueda debatir, ¿no? Es decir, que se pueda aprobar en esta legislatura, que por lo menos se haga todo lo posible para que llegue al Congreso y que pueda ser aprobado, ¿no? Y al final eso actualmente está en manos del gobierno porque están en unos trámites internos y necesitamos que aceleren los trámites. Entonces,
esa a lo mejor no es ni para vosotras ni para quien lo está viendo, ¿no? Pero eso es un poco, entonces, pues sí, a lo mejor nosotros vemos con las organizaciones de la plataforma que a veces tienen conversaciones con el gobierno para otros temas y también pues se los recuerdan, ¿no? Es decir, que yo creo que esa presión cuando vas a hablar a veces de otras cosas, porque al final lo que vemos es que muchas cosas están relacionadas, ¿no? Que al final esta ley toca muchos puntos y que está relacionada también con otros muchos temas, ¿no? Entonces, nosotros las organizaciones intentan muchas veces, pues, bueno, aunque vayamos a hablar de esto, como a lo mejor en este punto hay una relación, pues también podemos hacer incidencia sobre este tema, ¿no? Y nada, pues si es que las organizaciones que queráis saber más, que os queráis adquirir, que queráis saber más en detalle cómo trabajamos, etcétera, pues totalmente a vuestra disposición. Perfecto, Amaya. Y bueno, hago un inciso en el que agradecemos a las personas que estáis asistiendo directamente a esta entrevista. De verdad, muchas gracias. Y si, bueno, quedan unos minutitos finales, si queréis hacer alguna pregunta o algo que no haya quedado claro, lo podéis escribir en la casilla de preguntas y respuestas. Y mientras dejamos un momentito por si alguna de las personas que están asistiendo quieren comentar algo a Amaya, dónde os pueden encontrar, redes sociales, dónde pueden saber más, con quién pueden, contigo pueden contactar, entendemos que sí, dónde pueden saber más, porque bueno, estamos seguras de que van a querer saber más del procedimiento, más del proceso, conocer la propuesta y en la medida de lo posible poder cada uno en el nivel al que podamos alcanzar, poder apoyar. Tenemos una página web que se llama Plataforma por Empresas Responsables, donde está muy claro lo que pedimos, tenemos la propuesta técnica con más detalle, un pequeño manifiesto también como con los puntos principales. Entonces colgamos de temas de actualidad, esa es una fuente de información. Estamos también en Twitter, se llama por empresas responsables, no se llama plataforma, se llama por empresas responsables, pero en Twitter también, y también pues damos toda la información, por ejemplo, del acto de ayer con defensoras, los actos a los que asistimos, donde contamos, pues están también colgados en la plataforma, y quizás esas serían las dos vías principales de información. Y luego, si queréis, o sea, tenemos un mail que se llama plataforma, no me lo he apuntado bien, pero si no os lo mando y lo podéis, vale, sí, y lo podéis lo difundir, añadimos. y quien quiera, Sí. y quien quiera contactarnos directamente sin problema. Perfecto, sí, luego lo añadimos cuando lo subamos a YouTube, añadimos y le ponemos la información. Pues Amaya, un placer por todas las aclaraciones que nos ha hecho y creo que has hecho también en general, resolviendo dudas importantes de la aplicación de la propuesta, pero también de la identificación y contextualización de la propuesta, tanto de ley aquí como de la debida diligencia de la Comisión, para aclarar dudas, por aportar información crítica y porque contextualizar muy bien como lo has hecho. Así que de verdad ha sido un placer. No, muchísimas gracias a vosotras y a los que nos habéis estado escuchando. Muy bien. Muchas gracias. Y muy buen fin de semana para todos. Gracias. Pues a ti también. Muchas gracias. Seguimos en Gracias. contacto. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.